Hola, mi nombre es Mitzi, yo soy profesora en área de español. Voy a hablar sobre algunos tips o consejos de ortografía en palabras que regularmente nos provocan problemas en algún examen de admisión. Hay palabras que son complicadas, por ejemplo, crucifixión. Mucha gente piensa que se escribe de esta manera y la razón es que nuestra memoria visual nos juega una trampa. Al momento de observar la palabra, llegamos a las letritas complicadas y determinamos que hay muchas palabras que terminan en acción con doble C. Por lo tanto, nos equivocamos, porque acción, dicción son con doble C, pero no es el caso de crucifixión. La corrección aquí sería que es con X. Lo mismo ocurre cuando analizamos palabras como injerencia, donde pensamos que es con G porque nuestro cerebro relaciona injerencia con la palabra gerencia y con la palabra ingerir. El problema es que esto es un sustantivo que no tiene que ver con eso. La palabra ingerir, el verbo ingerir, tiene dos significados, pero solo uno se escribe con G, el otro es con J. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ingerir con G significa tragar, ingerir con J significa meterse en asuntos ajenos. Entonces, el sustantivo injerencia está relacionado con este verbo ingerir. Entonces, la ortografía de la palabra raíz se tiene que respetar. Esto tiene que copiarse en la palabra derivada. Entonces, la palabra es con J. Injerencia no tiene nada que ver con ingerir. El sustantivo de la palabra ingerir es ingesta. E ingesta obviamente sí respeta las letras de ingerir. Entonces tiene que haber una relación entre las dos palabras, tanto la palabra raíz como la derivada, y no cruzar la etimología. No puedo decir que tengo una alta injerencia de vitaminas, por ejemplo. Tiene que ser ingesta. En cambio, sí puedo decir que tú no tienes injerencia en mis asuntos, lo cual significa que no te debes meter en lo que no te importa. ¿Okay? Otro error común es en palabras como 16. Bueno, lo voy a escribir correctamente y explico de dónde viene esta ortografía que a todos nos causa un conflicto. 16 viene de la palabra 10 en la conjunción y el otro número que es 6. 16 es precisamente 10 más 6, entonces viene de acá. Sin embargo, la RAE determinó que iba a escribirse en una sola palabra. El problema es que nuestras asociaciones no tienen una lógica. Por ejemplo, ¿cómo sé que mi Z se convierte en C o por qué? Y que mi Y se convierte en una I latina y que además 6 que no lleva tilde se convierte en un 6 que sí lo lleva. Esto tiene una explicación etimológica. Todas las palabras que terminan en Z y que son palabras raíz o primitivas tienen la reglita de que las palabras derivadas, cuando después de esta grafía o de este fonema hay una E o una I, la Z se va a convertir en C. Siempre va a ocurrir eso. Entonces, evidentemente 10 es con Z, pero cuando yo derivo una palabra como 16, coloco una I después de esta Z, entonces la Z se convierte en C. Ocurren palabras muy simples como pez o cruz. Son palabras originales que llevan Z en su ortografía, pero por ejemplo, si hago un plural, no agrego solo ES. Esto no es correcto. Lo que hago es convertir la Z en C y es porque enseguida viene una letra E, lo cual convierte a la Z en C. Lo mismo pasa con crucifixión. Crucifixión es una palabra que viene de cruz.
cruz, crucifixión significa tortura en la cruz. Entonces, ¿qué pasa con esta ortografía? La Z de cruz se convierte en C porque estoy poniendo enseguida una I. Entonces, esa regla es la que se respeta aquí para esta primera situación extraña. La segunda es el uso de la Y. ¿Por qué acá en una sola palabra no puedo respetar esta Y? La razón es muy sencilla. Las palabras, la Y tiene dos fonemas. Aquí los voy a escribir. Tiene dos fonemas. Cuando uso barras, hablo del sonido y no de la ortografía. Los dos fonemas son uno consonántico, equivalente a la doble L, y uno vocálico, que es como la I latina. La regla dice que cuando la palabra empieza con Y, su fonema va a ser siempre consonántico, es decir, va a sonar como la doble L. Ejemplo, yate o ya. Cuando esta Y está a mitad de palabra, su fonema también es consonántico, igual que la doble L. Por ejemplo, payaso o coyote sigue sonando como la doble L, o sea, como si fuera, más bien es una consonante. Y cuando la Y está al final de la palabra, cambia el fonema y su sonido va a ser vocálico. Por ejemplo, con rey o ley, en donde no decimos rej ni lej, sino que esta letra, aunque es una consonante, suena como la I latina. Cuando formamos un plural relacionado, por ejemplo, reyes, no pasa nada, podemos respetar la Y simplemente porque el fonema cambió. En rey, el fonema es vocálico, pero cuando decimos reyes, ya suena como consonante, entonces puede quedar a mitad de palabra para cumplir esta ortografía o esta regla. Lo mismo pasa con leyes. Se mantiene porque a mitad de palabra va a tener el fonema que requerimos. Sin embargo, es un error común creer que la palabra reina se escribe con Y. La asociación lógica es que si viene de rey, la Y se conserve. El problema es que cuando pronunciamos reina, suena como una I latina y no puede quedar a mitad de la palabra. Entonces, lo que obliga la ortografía es a convertir esta Y en I latina para que sí tengamos el fonema adecuado. Regresando acá, yo no puedo meter esta Y a mitad de la palabra porque esto se pronunciaría 16. Entonces necesito un sonido vocálico, por lo tanto se convierte en I latina. Y por último, el acento o la tilde que aparece en 6, ¿por qué es una singularidad de la acentuación? 6, ¿por qué no lleva tilde a pesar de ser una palabra aguda terminada en S? La regla dice que las palabras agudas terminadas en NS o vocal van a llevar acento. Sin embargo, 6 no lleva acento, al igual que no puede acentuarse a pesar de que tener la misma regla, ser aguda y terminada en vocal. La razón es simple, las palabras monosilábicas no van a llevar acento jamás, al menos que se trate de diacrítico, pero el acento ortográfico no aparece en estas palabras. Entonces 6 se va a mantener sin acento siempre, es una sola sílaba. El problema acá arriba es que 16 ya no es monosilábico, ahora es una palabra de 16, 3 sílabas con 2 diptongos, que sí va a seguir las reglas del SEGA, es decir, de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Es una palabra aguda terminada en S, por lo tanto se tiene que colocar tilde, en este caso en la vocal fuerte. Esa es la explicación de una palabra que es complicada en exámenes y que tiene realmente una justificación ortográfica o etimológica. Muchas gracias por su atención.